¿Cuánto están contentos esta noche? Amén. Es tan lindo adorarle a Dios. Cuando le alabamos a Él de corazón, ¿verdad? Todas las cosas malas se van. ¿Por qué? Porque donde Dios dice, el pueblo le alaba, ahí está Dios. Y cuando Dios está en ese lugar, verdaderamente no puede el mal, la tristeza no puede habitar en ese lugar. Porque el poder de Dios es grande. Es grande. Vamos a darle un aplauso en el Señor. También es un privilegio, ¿verdad?, poder estar. Y tenemos a nuestro obispo que viene de Chile, con la pastora Gladia acá está. A mi derecha y a mi izquierda está el obispo Abacú, ¿verdad? Así que un privilegio le tenemos de Chile, ¿verdad? Todo lo que parte espiritual que tienen ellos de Chile está trayendo en Paraguay. Así que nosotros tenemos que sacar todo el sur de ellos y recibir la palabra de Dios, que son eternas, que son para siempre. Así que tenemos que amar a este Dios. No hay otro lugar. Nosotros no es ninguna religión que estamos siguiendo, sino estamos disfrutando. Amén. Dígale que está a tu lado, disfrutamos el poder de Dios. Amén. No es ninguna religión, amén, sino nosotros recibimos, ¿verdad?, el Espíritu Santo, la salvación, festejamos la salvación, la sanidad interior. Ese es lo que vale. ¿De qué te vale tener todo en la vida, verdad, si no tenemos a Jesús? Amén. ¿Cuánto tiene a Jesús en su corazón? Levanten la mano que tiene a Jesús. Amén. ¡Qué bendición! Dale la fuerza a Él. Somos ricos en Cristo. Amén. Así es que tenemos que disfrutar, gozar y valorar de lo que Dios nos da, la vida. Y no es eso, sino que también su palabra. Esta es una riqueza que verdaderamente no podemos adquirirlo en esta tierra, sino dice la riqueza que nosotros, o lo que Dios está preparando para nosotros, es otro lugar. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que Dios tiene una riqueza para nosotros que no es en este lugar, está en otro lugar? Amén. Así que tenemos que estar contentos. Aunque usted no tenga money ni un 100 guaraníes en su bolsillo, recuerda que Dios tiene calle de oro y más a la pena. No se puede comparar con uno que está acá, ¿verdad? Se puede disfrutar, ¿verdad?, la maravilla del mundo y todas esas cosas. Pero lo que Dios te da son eternas. Amén. ¿Cuánto están contentos? Entonces, si nosotros nos sentimos privilegiados, vamos a dar la ofrenda a Dios. Amén. Para eso Dios es una manera de alabar también a Dios. Lo hacemos de una manera con cántico, con alabanza, también con obediencia. Y este es un momento de dar la ofrenda a aquellos que han traído, ¿verdad? Nadie le obliga, esto es lo que verdaderamente dicta tu corazón, lo que Dios pone en tu corazón. Aunque tenga mucha plata, y si no tenés algo que dicta en tu corazón, déjalo, no lo hagas, ¿sí? Esto es nada más lo que desean hacer. Y si no lo tienes, recuerde que Dios va a bendecir más todavía, porque para eso Él está, para bendecir, multiplicar, dice. Por una alabanza, ¿qué le parece? Amén. Por una alabanza estaremos dando una ofrenda. ¿Qué pasó? Está por ahí. Esta cargadita. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte con mis manos.
Bendecir lo que han dado, Dios sabe, para que multiplique, pueda ser de bendición para tu vida espiritual. También a continuación estaremos escuchando la palabra de Dios. Vamos a orar también por nuestra ciudad, por cada familia que están sufriendo, algunos están necesitados, por nuestro barrio, por nuestra ciudad. Necesitan de Jesús. Amén. Muchas veces nosotros disfrutamos, pero no orar para que ellos también puedan disfrutar. Señor Jesús, agradecemos por este momento tan especial. Queremos que le diga la ofrenda que ha dado para que tú puedas bendecir la mano que ha puesto sobre este lugar. Y a su familia, su trabajo, su economía, pueda bendecir, multiplicar, Señor. Que tus hijos sean, Señor, más bendecidos. Aleluya. Que ningún mal esté tocando a tus hijos, Señor. Cubrimos con tu sangre poderosa, Señor. Que ningún mal esté, Señor, entorpeciendo la economía. Señor, provea bendición, provea más a tus hijos, para que así pueda fortalecer su fe, su vida espiritual, su amor hacia ti, Señor. Que no decaiga. Bendíganos, Señor. Bendiga también nuestra ciudad, Carapeguá, nuestros vecinos, Barrio Santo Domingo. Queremos que bendiga cada uno que está alrededor, cada familia, cada hombre y mujer, cada padre y madre, cada hijo, Señor. Algunos que están huérfanos puedan bendecir a esas viudas, Señor, puedan bendecir, puedan llegar a conocerla, que puedan proveerle siempre lo suficiente y puedan acercarse a tus pies. Nuestra ciudad, Carapeguá, el intendente, pueda bendecir también, Señor, su familia, su hogar, cada concejal, parte de la salud, parte de la seguridad. Rogamos a los cielos, que ellos puedan llegar también a conocer tu verdad. Nuestro país Paraguay, Señor, bendecimos, Señor, poder ejecutivo, legislativo, judicial, Señor, el cuarto poder del Estado, los medios de comunicaciones, Señor, puedan conocer tu verdad, puedan hablar de la verdad de ti, Jesús, y que puedan también llegar a disfrutar de tu palabra, de tu amor. Bendecimos Paraguay, Señor. Toda corrupción se va en tu nombre. Aleluya. Toda enfermedad sobre cada familia, Señor. Bendecimos nuestro país. Bendecimos nuestra iglesia. Pan de vida, Señor. Cada que está en Chile, que en todos los lugares, Señor, que están espaciándose, cada líder, cada pastor que están atrás de ellos puedan bendecir su familia, su trabajo, Señor, para que tu reino pueda, Señor, sanar, pueda liberar y pueda dar un rumbo diferente para Jesús, que solamente tú puedes dar. Y hoy lo recibimos, Señor, nos cubrimos con tu sangre y ponemos murallas, que ningún mal, ningún enemigo puede acercarse a tus hijos, y nos declaramos en victoria, a través de tu sangre, a través de tu poder, Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén. Hola, cosa. Pueden tomar asiento, ubicarse. Ahora es el momento más especial que vamos a estar recibiendo a nuestro obispo de Chile, Abacuru Toledo. Así que le vamos a estar recibiendo, vamos a escuchar su palabra que Dios estará usando en esta noche. Amén. Que Dios bendiga. Dios bendiga a la iglesia, amén. Amén. Inmensamente feliz de estar aquí. Si tengo cara de cansado es porque estoy cansado. Con el obispo, la pastora Felicita y la pastora Gladys, hoy ya son 2 semanas que estamos acá. Hemos recorrido bastante y por falta de tiempo no hemos ido a otros lugares, porque el tiempo en realidad se nos hace corto. Pero estoy inmensamente feliz de haber compartido en muchos lugares y a pesar de los obstáculos, a pesar de
de las circunstancias difíciles, hemos podido llevar la palabra porque eso es lo importante. Y quisiera, antes de predicar, porque soy predicador, a eso me llamó el Señor. Desde el vientre de mi madre me separó para ser un ministro del Evangelio. No me avergüenzo de decirlo. Por supuesto que muchas veces han intentado avergonzarme. Una vez en Chile un hermano me dijo, tú eres pastor, pero pastor de chancho, me dijo. En el momento no me hizo gracia, pero ahora me río. Pero hay muchas formas de las cuales uno lo hacen pasar por momentos difíciles, pero siempre me he sentido honrado de servir al Señor. No tengo otro deseo, no tengo otra motivación que sea hablar de su palabra. Y antes de predicar me gustaría hacer una oración, porque por razón de la hora estamos más concentrados. Una oración por el obispo Juan, por su esposa. Ellos son los representantes legales de Compartiendo el Pan de Vida aquí en esta nación. Es el obispo presidente, y es importante que la iglesia tenga siempre bajo cobertura de oración a los que están por cabeza. Amén. Los que están por cabeza son los que sobre ellos recae toda responsabilidad administrativa, financiera, ministerial, en toda área. Y me gustaría poder, antes ya de retirarnos, porque nosotros nos regresamos el miércoles en la mañana, dejar una oración por ellos, por sus hijos que están presentes, su esposa, y la familia ministerial muchas veces es blanco y objeto de críticas, de muchas cosas difíciles. Él ya no es un niño de pecho, lleva pastoreando muchos años en la obra del Señor, pero creo que él tiene un corazón puesto en las cosas del futuro, en lo que Dios puede hacer y Dios quiere hacer, como lo hemos cantado recién. Porque Dios está deseoso mucho más de derramar sus bendiciones que nosotros de recibirlas. ¿Cuántas veces te ha deseado eso? Señor, bendíceme. Pero Dios tiene muchas más ganas de darnos esas bendiciones. Muchas de esas bendiciones no aparecen porque no tenemos a veces el ánimo y la fuerza suficiente para luchar por ellas. El pastor está atento porque me va a dar agua todas las veces que necesite. Ayer prediqué, ¿dónde estuvimos ayer? ¿Dónde? En San Juan Nepomuceno. Dios mío, qué manera de transpirar. Yo creo que bajé unos buenos kilos ayer. Qué manera de sudar, Dios mío. Y eso que no tenía paredes el templo. Y eso que no soy gringo, no soy rubio. No me afecta el sol, gracias a Dios. Esta piel es todo terreno. Pero qué manera de transpirar. Yo soy delgado, pero aquí engordé estas 2 semanas. Porque el paraguayo es muy cariñoso con la mesa. Gracias a Dios no se me nota, pero yo me noto, ¿cierto? Comí mucho todavía. A donde fui, mi meta era comer 50 kilos de mandioca estas 2 semanas. Yo creo que las alcancé, no sé, pero comí mucha mandioca. Y aparte de eso, mandioca en todas sus formas. Chipa, vellú, chipazó, no sé, de todo, comí todo, no, increíble. Comí todas las cosas que me gustan, que siempre cuando viví en este país uno aprendió a comer, porque en otros países no existe muchas de las cosas que hay acá. Ha sido grato compartir con hermanos en sus casas, a muchos de ellos pude visitar, a otros no pudimos. Tenemos otra visita agendada en el mes de junio, si Dios permite, y va a ser agradable estar aquí con otros pastores. La idea mía es traer otros pastores de Chile. A muchos no les gusta venir acá por el calor, son miedosos, son cobardes. Y yo estoy grabando el mensaje y lo van a escuchar, yo lo digo, son cobardes. Por eso no quieren venir a Paraguay. No es inaccesible el precio para nosotros. Un pasaje en avión cuesta 380.000 pesos chilenos, que vendrían siendo casi 700.000 guaraníes. Que yo sé que para ustedes es mucho dinero, pero gracias a Dios nosotros podemos hacerlo y por eso estamos aquí. En lo personal, creo que Dios provee, y con la pastora Gladys, que es una sierva que ha sido ejemplo ya en la nación por ser desprendida de las cosas materiales y poner al servicio del Señor lo que Dios le da en su mano. Y en nuestra nación, a diferencia de Paraguay, que la geografía es pequeña, Chile es un país extenso y las distancias son largas. Yo sé que para ustedes ir a Ciudad del Este, Encarnación, es un viaje muy largo, pero yo visito iglesias que quedan a 1.200 kilómetros de mi ciudad. Viajo en bus
y salgo blasfemando del bus cuando me bajo, porque es un viaje muy largo, las distancias son muy extensas y tenemos iglesia en regiones y Paraguay tiene una bendición de que yo sé que ustedes no la ven, porque pasa eso muchas veces. Las personas están en un lugar bendecido y no se dan cuenta. Viene gente de afuera como nosotros y nos damos cuenta. Pero bueno, vamos a tener tiempo para hablar de eso durante las veces que podamos estar acá. Y ese compromiso de nosotros es apoyar a los líderes que ustedes tienen acá. El campamento fue una real bendición. Para mí en lo personal fue una bendición porque todos dijeron que yo tenía 28 años y eso ya, yo me voy pagado con eso. Yo no tengo 28, no sé de dónde está ese espíritu de turbación que tienen ustedes, pero yo voy a cumplir 40, pero yo sé que todos envidian mi juventud. Tengo prácticamente 40, pero hoy día, de hecho en San Juan de Nepomuceno igual, decían, no, ustedes son mancebos, tienen 27, 28, pero yo me cuido. No fuera cristiano, sería un mundano y creo que estaría, como decimos en nuestro país, reventado en vicios. Porque el pecado te desgasta, el pecado te hace lucir de una manera extraña. Pero ha sido realmente un privilegio, mi hermana Leoncia, a su esposo Daniel, a su hija, que no han soportado estas 2 semanas, porque yo tengo un genio terrible. Usted me ve así, pero yo tengo mi genio también. No, el viejo hombre no se me sabe, pero tengo mi genio también. Y ella ha sido muy paciente durante estas 2 semanas. Yo le agradezco públicamente su atención, su aprecio, su gesto de hospitalidad. Déjeme decirle que el Señor le va a bendecir abundantemente y le va a sorprender. Porque la Biblia habla de la hospitalidad, que es una doctrina y hay mucha gente que no le gusta hospedar a los hermanos. Pero hay gente también que sí lo hace. Me gustaría pedir al obispo Juan, de su esposa, que pasen aquí adelante, a sus hijos que están presentes, sus esposas, su nieto que está por ahí, la familia pastoral, si están, que pasen, me gustaría dar apoyo. Si se pueden girar hacia mí, se pueden dar la vuelta. Yo le voy a pedir a la pastora Gladys, porque ella me va a ayudar a orar por ellos. Le voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie, siempre para mayor y mejor reverencia. Quisiese que la iglesia hiciese un compromiso de orar por la familia pastoral. Yo le puedo asegurar como pastor y obispo de la iglesia en Chile, de que gran parte del éxito de una iglesia radica en orar por sus líderes. La iglesia nunca va a avanzar si no se tiene una oración permanente, fluida y continua por quienes están por delante. El apóstol escribe en una de sus cartas, dice, rueguen y oren por nosotros para que la palabra del Señor fluya entre nosotros. Así es que yo quiero que en esta oración usted así de pie extienda sus manos hacia adelante. La pastora Gladys tiene aceite para poner sobre ellos, el aceite para ungir. Y yo quiero que usted al extender sus manos en su oración, estamos terminando para muchos el periodo de vacaciones, empieza el periodo ya de trabajo en nuestras iglesias. Vamos a orar por este hombre, por su esposa. La Biblia habla de que Dios sobre los hombres ponía el aceite, reposaba sobre ellos la unción y la gracia. Y me gustaría que tuviesen un compromiso de decir, Señor, permite que el obispo Juan, su esposa, sus hijos, todas sus familias, ellos realmente estén bajo la cobertura y la gracia del Señor. Y todo lo que venga por delante, ellos tengan la bendición del cielo. Amén. Incline su rostro la congregación, extienda sus manos. Pastora Gladys, vamos a orar por ellos. Padre que estás en el cielo, en esta tarde, Señor, antes de presentarnos a los pies de tu palabra, queremos presentarte, Señor, al obispo Juan. Aleluya. Su esposa Felicita, sus hijos, sus esposas, su nieto, Señor. Quiero pedirte en esta noche que pongas sobre ellos la gracia, la unción. Amén. Esa unción renovada, fresca, que viene del cielo, que emana, Señor, de tu trono, para que ellos, Señor, puedan tener la fuerza, para que todo el trabajo que tengan, Señor, por delante, tengan hermanos fieles, líderes, Señor, de confianza, que apoyen, Señor, su trabajo. Gente, Señor, en los cuales pongas en el corazón de ellos, Señor, apoyar financieramente, Señor, su ministerio. Porque Él, como muchos de nosotros, hemos escogido, Señor, obedecer a tu llamado, Señor, y que tú seas nuestro sustento. Te pido por su salud, te pido, Señor, por su despensa, por su mesa, Señor, para que no falte el pan, el sustento, Señor. Te pido por sus hijos, por su esposa, por sus trabajos, Señor Dios de los cielos, por sus ministerios. Apártale, Señor, del mal, líbrale, Señor, de las opresiones del enemigo, Señor, que muchas veces
entorpecen, Señor, nuestro trabajo al servicio de la obra. Te pido por este remanente, Señor, que está presente, para que ellos se comprometan, Dios de los cielos, a mantener en oración, en unción, en cobertura, Señor, a estos ministros. Te pido, Señor, que pongas sobre ellos un espíritu, Señor, de gracia, de unción, de sabiduría, Señor, para que ellos puedan, Señor, ir a cada localidad de este país, a cada nación, a cada pueblo, Señor. Te pido, Señor, que ellos puedan tener fortaleza del cielo cuando sientan el desánimo, cuando sientan, Señor, el desgano, ellos puedan ser fortalecidos, Señor, por tu gracia. Te pido, Señor, en esta hora, para que ellos puedan, Señor, renovar sus fuerzas, puedas ampliar, Señor, el deseo de su corazón de servirte. Te pido, Señor, por tu siervo, por tu sierva, Señor, en esta noche. Extendemos nuestras manos, Señor, en favor de ellos, para que tú les puedas, Señor, fortalecer. Tú les puedas, Dios mío, dar ánimo, Señor, para seguir adelante. Confiamos en ti, Señor. Creemos, Señor, que esta obra es tuya y tú vas a ayudar a tus hijos, Señor, a permanecer fieles. Te lo pedimos, Señor, en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Y amén. Sí, Señor. Te bendecimos. Aleluya. Oh, divino Señor. Agradecemos al Señor, porque sin duda es una bendición orar por quienes están por delante. Mientras la pastora termina de orar, yo quiero que ustedes busquen su Biblia. Gracias. Ahí como está de pie. El libro de Isaías, Antiguo Testamento. Capítulo 35 de Isaías. Capítulo 35 de Isaías, verso 4. Prepare su lectura. Isaías 35, búsquelo en su Biblia, verso 4. Puede tomar asiento, pastor, su esposa, sus hijos, muchas gracias. Isaías capítulo 35, verso 4. Si usted lo ha encontrado, se puede poner de pie para mayor y mejor reverencia a las Escrituras. Y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así a la letra. Profeta Isaías, capítulo 35, verso 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Nuevamente lo leemos, Isaías 35, verso 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Cierre sus ojos, incline su cabeza en reverencia y presente su vida delante del Señor. No tengo duda que Dios en esta noche va a hablar a tu vida. Padre, nos presentamos delante de ti. Presento mi vida, Señor, delante de la autoridad de tu palabra, autoridad eterna, autoridad total y absoluta, Señor. Pido sobre esta congregación para que esta noche nos hables a través de tu palabra. Te lo pido, Señor, humildemente, por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, mi hermano. Ok, yo soy medio hiperkinético para predicar y soy un poco fuerte, algunos ya me conocen, así es que si no dice amén, diga ay por último, que le llegó el golpe. Porque la palabra del Señor, hermano, tiene un elemento que nos mueve de nuestro lugar. Hay mucha gente hoy día buscando
pastos frescos, hay mucha gente buscando maná fresco, hay mucha gente buscando aguas movidas, no agua estancada, pero está sucediendo un problema del cual no podemos hacer vista gorda, no podemos taparnos los ojos ante la inminente verdad que está ocurriendo en el pueblo evangélico, y esa verdad es que las cosas no están bien realmente en todos los lugares. No es como mucha gente se levanta diciendo que fluye una bendición continua y permanente. Puede que sí, puede que en tu altar personal la gracia y la comunión de Dios sea una necesidad real y no sea una apariencia, tú estés buscando de Dios, pero te estoy hablando a nivel congregacional, a nivel institucional, a nivel de la jerarquía espiritual, a nivel de la cúpula, esa casta religiosa que está gobernando mucho remanente. Te estoy diciendo clara y directamente que hay pudredumbre. Eso se nota, eso se percibe por la condición espiritual que está envolviendo muchos lugares de esta nación y de muchos lugares del mundo. Es una cuestión real. No son de manera tan fácil discernir estas cosas. Es cosa de que tú puedas entender que los medios de comunicación, ni siquiera ellos son confiables y fiables. Te encuentras que ni siquiera el hermano que tal vez está a tu lado tiene una palabra de verdad. Pero yo te quiero decir que esto es lo único. Este libro que tengo en mi mano y que tú tienes en tu mano es lo único veraz. Es lo único que realmente contiene el latir de Dios entre sus páginas. Si tú quieres saber realmente lo que Dios piensa de ti, está escrito aquí. Si tú quieres saber realmente lo que Dios ha determinado, lo que ha de suceder, está escrito aquí. Todo lo que Dios piensa ya está determinado. Mucha gente dice, bueno, ¿qué sentido tiene de buscar a Dios si Él ya simplemente no me deja actuar? Eso es un error. Dios no usa la suerte, el azar, el destino, ni la casualidad. Dios gobierna a través de su designio, de sus decretos, de su voluntad. Y su voluntad es soberana, no es inapelable, sino que es soberana. Nosotros podemos mover y conmover el corazón de Dios a través de una oración sincera, dulce. Jesús se lo advierte a la gente de ese tiempo: cuando oren, no sean, dice, como esos personajes de allá, que cuando oran, dice, usan vanas palabrerías. Y esa vana palabrería muchas veces se mete en el vocabulario del cristiano de este tiempo. Orar no es simplemente expresar de manera fluida lo que está en nuestro corazón, sino que deben ser palabras escogidas. Te quiero decir a lo que te estoy diciendo al principio de esta palabra, de que la condición del mundo hoy día no es como nosotros la percibimos. Para entender la condición espiritual del mundo, hablemos de entrar al mundo espiritual. Y quiero que tal vez esta palabra cuesta digerirla, porque siempre que he predicado, he sido llevado a predicar este tipo de cosas y a mucha gente no le gusta, y me he visto muchas veces expelido, rechazado desde muchos púlpitos, porque la gente no quiere escuchar esta palabra, no quiere escuchar una palabra confrontacional que te desnuda delante de Dios. El mensaje que vendo hoy día, ese es el mensaje que simplemente te dice: tú puedes servir a Dios y puedes seguir siendo y viviendo como así a ti se te antoje, pero no es así, mis estimados hermanos. Jesús habló de un mensaje de negación, se lo dijo sin ningún temor a sus discípulos: el que quiera ser mi discípulo. ¿Quién no quiere ser discípulo de Cristo? Todos queremos ser discípulos de Cristo, pero la alta norma de la exigencia del maestro de Galilea no ha cambiado. Dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Jesús no dijo: elabora un código de doctrina o sométete a los dictámenes de cuál ministerio. No, dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y esa es la meta, ese es el propósito del cristiano, la negación personal. Y si hay algo que es sumamente difícil y tal vez hasta imposible en las fuerzas humanas, es negarse a sí mismo. El ser humano se gratifica constantemente. La palabra técnica es el hedonismo. Vive para buscar el placer. Las leyes terrenales están hechas de esa manera. El mundo está adaptado para que el ser humano sea sea una persona que busque el placer de manera continua. El hombre no quiere buscar a Dios. De hecho, el hombre dice tajantemente y abiertamente que no necesita de Dios. Aparentemente la gente tiene conceptos de piedad, de querer acercarse a Dios, pero en sus hechos, en sus obras, en su conducta, la gente no quiere saber nada de Dios. Y nosotros, en nuestra torpeza, en nuestra ignorancia, en nuestra bobería cristiana, pensamos que este mensaje de paz y amor va a convencer a la gente. Pero cuando Juan se va a las multitudes, a los desiertos, ¿cuál era el lema de su campaña? ¿Cuál era el lema que él le decía a la gente? Generación de víboras, hijos de la serpiente. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y ese es el problema, que nosotros hemos dejado hablar de la ira de Dios en medio de este mundo. Le hablamos a la gente que Dios los ama, y esa gente no tiene
ni un centímetro de condicionamiento en su corazón para recibir el inminente juicio de Dios. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué Dios está enojado? ¿Acaso Dios se enoja? Por supuesto que Dios está enojado. La Biblia dice en el libro de los Salmos que Dios está irado todos los días contra el impío y que la oración del impío le es abominación al Señor. Pero no, hay grupos de cristianos que dicen, no importa, usted venga como sea, Dios igual lo quiere. Y no es así. Decía bien Carlos recién, cuando tú tienes un encuentro con Dios, Dios te cambia, Dios te transforma, Dios te hace otra persona. O si no, tendríamos que agarrar una tijera y cortar lo que Jesús le dice a Nicodemo, nacer de nuevo, una nueva criatura, ser una nueva persona. Y ese es el problema. Le predicaba ayer a los hermanos en San Juan, en Nepomuceno. Ese es el problema hoy día en el pueblo cristiano. Tenemos gente infiltrada en nuestras filas que jamás han nacido de nuevo. Parecen cristianos, cantan y aportan y todo, pero tú los hueles. No sale ese aroma que emana de un corazón renovado. Y eso tú lo percibes. Tú percibes cuando alguien te da un abrazo sincero. Tú percibes cuando alguien te mira con honestidad y sinceridad. También te repele cuando ves que alguien no tiene la luz de Dios en su corazón. Y eso es a la escala local, esa escala institucional, a escala de iglesia o eclesiástica, como solemos decir. Y eso es un problema serio. Es un problema serio porque la Biblia dice que Él viene por una iglesia, ¿cómo dice? Sin mancha y sin arruga. Y sin duda que la condición hoy día no se cumple. Pero usted dirá, pero pastor, ¿acaso no es que Cristo viene pronto, que su venida es inminente? Sí, pero si Cristo viniese hoy, del 100% de todos los cristianos que yo conozco, muchos de ellos no se van al cielo. Te lo digo claro y tajantemente. Porque usted también escucha del otro grupo que dice, no, es que nadie puede estar seguro quién se va y quién no se va. Pero la Biblia me dice otra cosa. Tu fruto te delata, más por los frutos los conoceréis. El fruto te delata, el fruto determina la naturaleza, la raíz que está en tu corazón. Por eso, hermano, es importante que tú entiendas que tu compromiso con Dios debe producir un fruto. Y ese fruto es visible para la gente. El libro de Isaías, a Isaías se le conoce como el evangelista mesiánico, el profeta mesiánico, porque gran parte de la extensión del libro de Isaías habla de profecía referente al Mesías venidero. El más conocido de los textos de Isaías es Isaías 53, donde narra los horrores de Cristo en la cruz. Pero en este capítulo 35, verso 4, nos habla de 4 cosas: del corazón apocado, de esforzados versus el temor, y de que Dios viene con retribución y pago. Y cuarto, Dios mismo vendrá y os salvará. Y quiero ir un poco al texto. Si fuera guaraná sería mucho mejor. Tomé mucha guaraná, Dios mío. Voy a llegar a Chile a arrepentirme porque quebré mi dieta. Habla la Biblia del corazón apocado. Apocado quiere decir un corazón apretado, seco, triste. Y eso te deriva a otras cosas. Un corazón negligente, un corazón perezoso, un corazón apático. En Chile decimos fome, que vendría siendo sin brillo, que no te atrae. Eso tú lo percibes en tu personalidad, en tu carácter. Cuando te das cuenta de que te levantas y no tienes ganas ni de desayunar, ni de comer, ni de peinarte, ni de cepillarte los dientes. ¿Cuántas veces te has levantado con eso? Con un corazón apocado. A todos nos pasa. Claro, aquí podemos aparentar porque estamos bañados, vestidos, peinados, preciosos. Al menos yo soy precioso, no sé usted. Yo hablo por mí. Pero hay días que nos levantamos y nos sentimos horribles. Y hasta dudamos de nuestra salvación. Habla, Señor. Sí, nos pasa. Y como que nos entra la preocupación. Los pastores dicen, ¿seré llamado o no seré llamado? Llevan 30 años pastoreando y nos entra esa cuestión. Nos pasa, pastor, ¿cierto? ¿Me habrá llamado el Señor o no me habrá llamado el Señor? Y nos empiezan a suceder un montón de cosas en nuestro interior que el profeta Isaías las resume diciendo corazón apocado. Un corazón apagado, un corazón seco. Y hay mucha gente que se acostumbra a ese latido de muerte. Pasan años así, y después son cadáveres. Tú los ves y ya son osamentas, son momias, son huesos. Son cadáveres.
porque se acostumbraron a ese latir de muerte. Tú te acercas a esa persona y le dices, ¿puedo orar por ti? No, déjeme así, yo estoy bien, dicen. ¿Te invito a la iglesia? No. ¿Para qué voy a ir ahí? Son una bola de hipócritas, te dicen. Y por su lenguaje se delata de que ellos tienen una superioridad espiritual, según ellos, pero no tienen vida espiritual. Pero según ellos, su calidad de espiritualidad es superior a los que realmente estamos bien. Y esa dualidad, esa forma distorsionada de ver el Evangelio se ha metido en el pueblo de Dios. Y tenemos a mucha gente desde nuestros púlpitos que están emanando y desparramando muerte sobre la gente. Yo sé que usted no va a decir amén porque es así. Yo los he visto, los percibo. No quiere decir que esa sea una regla general en todos lados, pero es así. Y usted debe buscar donde se le dé un pan fresco, un pan renovado. Mucha de la condición del pueblo de Dios en muchas partes es culpa de la gente que no tiene la valentía. En el caso de los hombres, la hombría. En el caso de las mujeres, que se pare bien como una dama y señale con su dedo las cosas que están mal. Entonces la gente opta simplemente por callarse y ser cómplice. Pero si usted es un hijo de la luz, un hombre que ha sido renovado por el Señor, no tiene que tener miedo ni vergüenza, sino tiene que tener autoridad para poder entender de que hay cosas que no pueden permitirse en el pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa? Se toman textos de la Escritura y se distorsionan. No, hermano, nadie puede mirar, ¿qué dice? Lo que está en la vida de la otra persona. Y sacan textos fuera del lugar. Pero yo te quiero llevar hoy día al tema de esta palabra, firmes y adelantes. No se puede avanzar en la vida cristiana si no hay firmeza en convicción, firmeza en lealtad, firmeza en compromiso. Porque Dios nos llamó a avanzar. La idea de tener comunión con Dios es ir de menos a más, no de más a menos. Es preocupante cuando te encuentras con un hermano que cada vez tú lo ves yéndose más al pozo. Y eso siempre sucede después de un gran avivamiento. Hace pocos días terminó un campamento. Y mi oración y la preocupación de ustedes debe ser de que toda esa gente que estuvo ahí mantenga un nivel espiritual increciendo, o sea, que no mengue su expectativa de lo que Dios quiere hacer con ellos. Porque después de una gran victoria, el pueblo de Israel siempre tenía una derrota que duplicaba el éxito que habían tenido anteriormente. Porque no se nos olvide lo que dijo Jesús del diablo, que él venía a robar. Él roba las bendiciones. El diablo roba las bendiciones del creyente. Y no las roba para que él las ocupe, sino que las roba, las destruye. El robo tiene otras variantes, que es el cohecho. Cuando yo no robo algo directamente, pero sí compro lo que robó el ladrón. Y en el mundo espiritual eso se aplica muy bien. El diablo roba las bendiciones. Y después el diablo, entre comillas, también bendice a sus ovejas. Porque Dios tiene un rebaño, Jesús tiene un rebaño de ovejas. La oveja es dócil. ¿Y cuál es el rebaño del diablo? Y voy a ser fuerte en decirlo, pero la Biblia lo dice. Chanchos. Dice que el que está en el pecado es como el chancho, como el puerco. El curé, como le dicen ustedes. Se revuelca en la batea. Después dice que el rebaño del diablo también tiene perros. Dice que está en el pecado y dice que es como el perro que vuelve a su vómito. Otros textos del libro del Antiguo Testamento te dice el Evangelio te dice que Él separará en el fin de los tiempos de las ovejas de los cabritos. ¿Usted sabe cuáles son los cabritos? Es los que tienen cuernos, que te quieren cornear. Y no voy a seguir, pero el rebaño del diablo es muy surtido y muy variado. En cambio, el rebaño de Dios tiene ovejas. Tú vas a ver el rebaño de Dios y si hay un chancho, un perro o algo que no es oveja, lo vas a distinguir. Pero con el paso de los años, hay mucha gente que habla como oveja, actúa como oveja, tiene apariencia de oveja, pero no es oveja. Yo no sé si usted se ha metido a un chiquero. En Chile le decimos chiquero donde viven los chanchitos. Chiquero le dicen aquí, ¿cierto? No hay porquería más pestilente que meterse a un chiquero. Ese olor te entra hasta el cerebro, te destapa hasta la neurona. Es una cuestión impresionante entrar a un chiquero.
Pero tú ve al chiquero, ve al chanchito deprimido. Ve al chanchito deprimido, triste, porque vive en esa... El tipo es feliz ahí, el chanchito. Es su hábitat. El tipo, pero se goza, es su palacio. Y ahí tú vienes la forma de ver cuál es el verdadero cristiano. Una oveja jamás va a estar ahí feliz en ese lugar. Porque la oveja se distingue por su color, por su lana, porque su lana es esponjosa, es suave, necesita otros cuidados. Entonces hoy día el medio ambiente que rodea al verdadero cristiano lo delata. Ahí va el hermano, dice, no, yo soy oveja. Y tú vas a ver el ambiente en el que vive un chiquero. Mal olor, apesta, te hablo espiritualmente. ¿Quiénes son sus amigos? Los lugares que frecuenta. Es evidente que el tipo no es cristiano, es un chancho. Yo sé que esta cuestión es difícil hablarla en el pueblo cristiano, porque se ha metido un pecado en el pueblo cristiano que se llama ser permisivo. Tú en tu casa puedes hacer lo que te quiera y se te antoje, pero en las cosas de Dios no es así. Y ese es el problema del pueblo cristiano. Se ha vuelto permisivo. Y ese es el pecado por el cual el sacerdote Elí pagó con su vida. La Biblia dice en el libro de Samuel que Elí permitía que sus hijos fornicaran en la puerta del templo. ¿Lo dice así, pastor? ¿Somos predicadores de años? Lo dice. Tenía 2 hijos y permitía que sus hijos hicieran y deshacieran en las cosas de Dios. Pero Dios no se volvió loco, Dios no se levantó del trono y rasgó sus vestidos. Dios se toma su tiempo porque Dios es el Dios de las venganzas. A nadie le gusta hablar de ese atributo de Dios. Le gusta hablar de que Dios es amor, que Dios es buena onda, que Dios es un tipo barbón, panzón que está sentado en el trono tejiéndonos. No. Uno de los atributos de Dios es que Él es justo. Juicio, Él administra justicia y equidad, trono de equidad, para siempre es tu reino, dijo David. Cuando Elí empezó a hacer eso, Dios buscó a quien poder usar. Y de repente se encuentra con una estéril, Ana, todos conocen la historia. Pide un hijo y ella sabe que Dios se lo dio y por ende cuando Dios te da algo no te pertenece, sino que lo administras. Ana tiene su hijo y se lo lleva al viejo sacerdote Elí. La escena es casi caricaturesca. Dice que apenas lo destetó, apenas dejó de tomar leche, lo lleva al templo y le dice, ahora usted lo cría. Para hacerte el cuento corto, la Biblia no dice, pero debe haber sido un problema para el viejo Elí mantener a un niño en el templo. Porque el templo de Israel era un templo sacrosanto, no era como esto. Estaba el tabernáculo, el lugar santísimo, el arca de comunión, la menorá, el candelabro, la mesa del pan de la proposición. O sea, había un montón de utensilios que no era llegar y tocar. Yo creo que el viejo andaba todo el día corriendo detrás del crío. No toque esto, no haga esto otro. Y el tipo lo hacía dormir. Era comando el viejo Elí. ¿A dónde hacía dormir al pequeño Samuel? Dice que dormía junto al arca. Ningún ser humano tuvo el privilegio de dormir junto al arca. El templo estaba conformado por el atrio, el lavabo, donde antes de entrar la gente tenía que lavarse, el arca, y dentro detrás estaba el lugar santísimo que se pronuncia Sanctum Sanctorum, el lugar más santo de los santos. Y ahí dormía Samuel. Y ahí fue donde la voz de Dios se manifiesta en esa noche, donde Dios le dice a Samuel y lo llama por su nombre. Porque Dios no te va a llamar por tu apodo, ni nada de esas cosas. Dios es directo. Cuando quiere hablar al corazón del ser humano, Dios toca la fibra, mete su mano en el alma y exprime la esencia de quién eres. Y es ahí donde entra en escena Elí. Y esa misma noche Elí recibe la sentencia de lo que había él permitido. Porque de eso estoy hablando. De cuando uno es permisivo con las cosas que no debiera ser permisivo. La sentencia de Dios demoró todo lo que demoró en crecer ese niño en el vientre de esa mujer, hasta que el niño tuvo discernimiento de la edad de la preadolescencia para entender que Dios le hablaba. Todo ese tiempo el viejo Elí pensó, no importa lo que ellos hagan, ya son grandes. ¿Y quién me va a decir algo a mí si yo soy un sacerdote de vasta experiencia? Dios dejó nomás. Por eso no te impacientes. David dijo en uno de sus salmos, no te impacientes a causa de los malignos. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto cosas que suceden? Y uno dice, pero ¿y por qué el Señor no hace nada? No, no es que el Señor no hace nada. El Señor está trabajando. Está viendo la forma en silencio. Y en el momento en que menos lo espera, como dice el libro de los Salmos,
red caerá sobre ellos. Entonces, la Biblia habla de que una de las cosas más terribles del pueblo cristiano es ser permisivo. Y no quiero detenerme en detalles porque ustedes tienen pastores que les pueden hablar específicamente sobre eso. Pero Isaías 35, verso 4 dice, decid a los de corazón apocado. Ya hemos visto que un corazón apocado es un corazón diferente al corazón que está en un estado de ánimo de compromiso, un corazón que está en estado de camaradería cristiana, que ayuda, comprometido. Un corazón apocado es lo diferente. Dice, decid al corazón apocado, esforzaos y no temáis. O sea, es una cuestión, una duplicidad contraria. Esforzarse y no temer. ¿Cómo yo doy un salto desde que si tengo un corazón de temor? Y no te habla del temor de la solemnidad a las cosas de Dios, sino te habla de un temor de cobardía. Porque muchas de las cosas que el cristiano no puede hacer en el pueblo de Dios son producto de que son cobardes. Yo fui cobarde, no tengo temor en decirlo. Hubo un tiempo en mi vida personal, como hombre, como cristiano, como ministro, que la cobardía me consumía. Pero después tuve que tomar una determinación. Yo no podía esforzarme en mi vida cristiana si yo no trataba esa área de mi vida. Por regla general, nadie va a decir qué cosas provocan cobardía en nuestro corazón. Cobardía no es tenerle miedo a una araña, no te estoy hablando de eso. Cobardía es no tener la madurez, la entereza de enfrentarte a situaciones que muchas veces tú no provocaste. Esa es la forma más fácil de resumir lo que es cobardía. Cuando Dios te mete en situaciones que tú no has provocado y Dios te hace responsable de cosas que tú no eres responsable. Todos nosotros huimos de ese tipo de cosas. Todos nosotros huimos de ese tipo de situaciones y circunstancias. ¿A quién le gustaría que el nombre de uno esté metido en un problema? En una difamación, en una calumnia. Nadie quiere eso. Pero te voy a dar una buena noticia. Es precisamente a lo que Dios nos llamó. ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos? Os envío como ovejas en medio de lobos. Y ese es el problema del cristiano. Quieren servir al Señor, pero sin enfrentarse a esa norma de Cristo. El lobo es ese animal carroñero, ese animal agresivo, que en el mundo espiritual representa las potestades que gobiernan muchas de las situaciones que nosotros ignoramos. Y Jesús es claro, te lo dice, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Y ahí viene el problema de que mucha gente asume y piensa que la vida cristiana tiene que estar exenta de ese peligro. Y precisamente lo contrario, Dios te lleva a vivir situaciones y circunstancias para que lo que esté en ti vaya puliéndose y tú dejes la cobardía y no tengas miedo de enfrentarte a esas cosas que precisamente nos atemorizan. Y mira, porque usted está pensando ahora, pastor, explíquemelo, te lo voy a explicar. El diablo se toma de tu futuro para oprimirte. ¿Cuántas veces nos hemos preocupado de cosas que ni siquiera han sucedido y no tenemos certeza alguna que vayan a suceder? Pero el diablo de esas cosas las toma y viene y dice, ¿pero qué me pasaría? ¿Qué sucedería? Yo me encuentro con personas que me dicen, pastor, yo voy a ser fiel a Dios, pero si Dios toca a mi hijo, hasta ahí no me ha llegado, me enojo con Dios, no vengo más a la iglesia. Otros me dicen, yo sirvo a Dios, pero con esta condición. Entonces, no hay personas que realmente sean como los hombres que están en la Escritura, como los apóstoles, que tengan un servicio probado de lealtad total y absoluta y definitiva a la causa del Evangelio. Servir a Dios sin reserva, en otras palabras. Y esto provoca otro problema, de que muchos cristianos están sirviendo a Dios exentos del mundo espiritual. Son cristianos nominales. Nominales quiere decir de que figuran en una lista en la iglesia, en los registros, en una nómina, pero no en la vida activa. En el mundo espiritual no los conoce nadie. No los conoce nadie. Y usted dirá, ¿tiene acaso repercusión? Sí, tiene repercusión. Yo sé que esta palabra te está llegando de golpe y es mucha información, pero vas a tener que digerirla, nutrirte de esto. Porque en el mundo espiritual, cada vez que tú te arrodillas, se abre
Mira, incluso la gente no cristiana lo sabe. Incluso la gente impía te habla de eso. Te habla de portales, de puerta astral, y te habla de abrir un portal mágico según ellos, de donde salen duendes, elfos, hadas y los brujos nativos de cada nación. Y cada nación los tiene y les llama por diferentes nombres. Incluso los impíos te hablan de eso. Jesús te habló de las puertas del infierno. ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? ¿Dónde están los lectores de la Biblia? Te dice las puertas del infierno. No te dice la puerta, te habla de las puertas del infierno. Ahora te va a dar miedo cuando ores. Porque cada vez que te arrodillas, y por eso hay pereza en orar. Por eso el diablo no quiere que tú ores. Porque cada vez que tú oras, accedes del mundo terrenal al mundo espiritual. Y tu carne está presente, pero tu espíritu entra a percibir y discernir el mundo espiritual. Y eso, hermano, es lo que te estoy hablando ahora, lo he predicado en muchos lados. Y ahí empieza a ver realmente si la gente tiene una cobardía que es capaz de dejar. Cuando tú oras, Jesús fue claro, lo primero que dice es, Padre nuestro que estás en los cielos. No te voy a leer todo eso, pero te habla de elementos puntuales en la vida del cristiano. Te habla de la santidad de Dios. Santificado sea tu nombre. Hoy día hay un mensaje, y no quiero que te confundas con lo que te voy a decir. Es importante la santidad personal, es importante el apartarse para Dios, pero ninguna de esas cosas tiene suficiente relevancia si no reconocemos que nuestro Dios es santo. Y decir que es santo va más allá de verbalizar un gesto. La única forma de que tú entiendas que eres santo es que hayas tenido una experiencia que te impacte con Dios. Isaías la tuvo, Jeremías la tuvo, todos esos hombres la tuvieron. Y cada vez que estuvieron presentes en el altar de Dios, vieron que realmente a quien servían era un Dios santo. Y la santidad de Dios no tiene comparación con la santidad de un ser humano. Usted puede ser santo, absteniéndose, porque la Biblia lo dice, de las apetencias carnales. Pero la santidad de Dios no tiene comparación con lo que nosotros hacemos. Ahora, la Biblia menciona, donde dice, decidan los de corazón apocado, esforzaos y no temáis. Pareciera fácil, pero no es algo fácil. Porque un corazón que tiene temor, no es fácil sacar a una persona que tiene temor en su corazón, que tiene miedo a enfrentar cosas. Yo me he topado con cristianos que llevan años en estados vegetativos, que son inertes. Y puede pararse delante de ellos el evangelista más encendido en fuego y no va a conmover ni una fibra de ellos. A Jesús le pasó. Jesús fue a su ciudad natal y tristemente dice el relato bíblico que no pudo hacer milagros. ¿Por qué dice? Por la incredulidad de ellos. Porque el resultado de la cobardía es la incredulidad. La gente no cree, cuestiona. Y eso es lo que está sucediendo en el pueblo cristiano. Te hablé de que el diablo bendice, entre comillas, porque no es la palabra correcta, pero el diablo a su rebaño le da todo el día cuestiones para entretenerlos. Tú tienes que tener discernimiento suficiente para entender que las cosas que te están rodeando, si son realmente que te acercan a Dios o te alejan de Dios. Porque si tú no tienes tiempo para tener, no me refiero de estar aquí, hay razones obvias de que muchos de nosotros o de ustedes no pueden estar todos los días en la casa del Señor, como dice David. Todos los días estaré en los atrios de Jehová. Es obvio que porque tenemos compromiso y trabajo, pero te hablo de tu altar personal. Si tú no tienes tiempo para estar en el día con tu Señor y tu Maestro, ya tenemos un problema. Tenemos un problema. Dice, decídanlo de corazón apocado, esforzados y no temáis. Dios viene con retribución y pago. Lo dice Isaías 35, verso 4. Dios viene con retribución y pago. Usted sabe lo que es el pago. El pago es después de usted haber cumplido un ciclo de trabajo. A nadie se le paga sin que haya trabajado, aunque ese es el sueño de muchos, ¿cierto? Recibir plata, dinero, pirapiré, como se dice, sin haberle trabajado a nadie. No, pero dice que Dios viene con pago y retribución
Y eso nos habla de los juicios inminentes del Señor. Hay gente, mi estimado hermano, todos vamos a ser juzgados en el día del juicio final, ante el trono del Señor. Pero la Biblia te lo dice por la palabra del apóstol Pablo. Hay pecados de personas que se hacen latentes con el tiempo y otros mucho después. Hay gente que en esta vida Dios los va a hacer pagar por sus malas andanzas, por sus fechorías, por hablar mal de Él. Usted ahora los ve rebosando bien y ellos son altaneros y le dan la espalda a Dios. Pero la Biblia lo dice. El que siembra en la carne, ¿qué dice? ¿Qué va a cosechar? ¿Qué va a recibir? Segará corrupción. No es de otra manera, es imposible que sea de otra manera. Por eso nosotros debemos tener compasión y orar con misericordia por esas personas. Porque ellos piensan que les va a ir bien, pero no les va a ir bien. Nadie se va a poder escapar ni jugar con la gracia de Dios. Dice que Dios viene con retribución y pago y después continúa diciendo, sí, Dios mismo vendrá, dice. ¿Cuánta gente dice, Dios nunca me ayudó? Cuando clamé, Dios nunca se apersonó a ayudarme. La noticia triste para esas personas es que no esperaron lo suficiente. Porque Dios tiene un poco esto de humor que nos hace como sacar de nuestras casillas muchas veces nuestra paciencia. Por una razón que yo no te puedo explicar, Dios trató de esa misma manera con toda la gente con la que la Biblia la menciona. Lo hizo esperar más allá del límite. ¿Usted piensa que va a ser menos con nosotros? No, porque todos queremos las cosas ya, ahora. Oramos 2 meses y nos paramos aquí. Hermano, estoy triste porque Dios no me responde, dicen. Y habían personas en la Biblia, no te voy a dar detalles, pero hay muchos, de personas que pasaron décadas. El libro de los Hebreos dice que incluso algunos se murieron esperando respuestas del Señor. Entonces, hermano, lo que yo te quiero decir ahora es que tu fidelidad debe estar no condicionada por lo que Dios te dé, sino por lo que Él es para ti. Esa palabra la he predicado muchas veces. Tú debes servir a Dios por lo que Él es, no por lo que Él te dé. Yo vengo porque Él me da salud, otros dicen yo vengo porque me da trabajo, otro porque me sanó el corazón, porque tengo estabilidad emocional. O sea, vienen por lo que Dios les da. ¿Qué pasa si Dios no te da trabajo? ¿Qué pasa si Dios mañana te despiertas con una úlcera, si se te muere la mascota, se viene a vivir tu suegra contigo? No sé, pura desgracia. ¿Qué pasaría? Tú vas corriendo donde el pastor. Pastor, ayúdeme, tengo problemas, dice. Entonces lo que yo te quiero llevar a reflexionar es si tú estás dispuesto a seguir, si es que Dios te quitase todas esas cosas. Y que sirvas a Dios por lo que Él es y no por lo que Él te da. Pero llegamos al conflicto de que mucha gente no sabe quién es Dios. No te quedes con eso de que la sensación que sientes. Porque por Dios que hemos sido traidores, porque servimos a Dios con nuestras emociones. Yo he visto a gente desfilar en nuestros altares y púlpitos que lloran, se emocionan, pero a la hora de que sirvan a Dios por lo que Él es y no por lo que Él le da, lo defraudan. Hermano, no tengo trabajo. Hermano, sufrí tal problema y Dios me dejó, dicen. O sea, asumen de que Dios los abandonó. Yo sé que muchos de los presentes hemos tratado y nos hemos esforzado en ser fieles a pesar de las circunstancias que vivimos, pero aún vamos por más. Dios siempre nos va a llevar al límite, y eso yo sé que no te lo van a decir en otras iglesias, pero es así. Dios quiere que tú le seas fiel aún en las circunstancias que tú veas que las cosas no te son favorables, sino que te sean adversas. Porque el mensaje de comodidad que se está predicando hoy en día es lo que ha diluido el compromiso de la gente. A donde voy me encuentro con eso. Y no importa si son ricos, si son pobres, si son feos, si son lindos. Esa cuestión está permeando, está corroendo hasta lo más profundo del corazón de las personas. Lucas 13:24, texto clásico de Cristo. Si quieres lo busca, donde habla de entrar por la puerta angosta. Lo hemos leído tantas veces, pero es bueno que lo repasemos. Lucas 13:24, solamente 4 versículos vamos a usar, ya vamos en el segundo. Lucas 13, texto que todos lo hemos leído en muchas ocasiones. Lucas 13:24.
Dice el texto de Jesús, Lucas 13, 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esta no es la puerta del infierno, por si acaso, de la que hablé delante. Vamos a explicar porque no va a faltar el que va a decir Jesús me dijo que pecara. Porque hay hermanos así de problemados en la mente. No, si fue voluntad de Dios que me descarriara. Yo me encuentro con gente así. Que de repente se olvidan que son cristianos y se caen al frasco, decimos en Chile. El sudor del diablo les encanta. No, hermano, usted tiene que ser claro y definido. Si usted tiene una tentación en alguna de su vida, tiene que ponerla en el altar del Señor y decir, Señor, esta cuestión a mí me está trayendo problemas. Porque si vienes a pedirme consejo al obispo, a quien quiera que sea, nadie te va a ayudar. Porque la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Eso dice la Biblia. Amén. Yo te puedo dar consejo, pero eso siempre va a estar en ti hasta que no renuncie a eso. Jesús dice, Lucas 13, 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Jesús toma la palabra esforzarse de todos los conceptos del Antiguo Testamento donde habla de que nos esforcemos, incluido el texto de Isaías donde dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos y no temáis. Ahora Cristo habla de hacia dónde debemos dirigir el esfuerzo. Dice Lucas 13, 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Usted me dice, pastor, ¿dónde está esa puerta? Hemos leído tantas veces ese texto que nunca nos surgió esa pregunta. Y ahora que te la digo, estás pensando, ¿verdad? ¿Dónde está esa puerta angosta? La palabra angosta, angus, del latín. Apretado. Ahí viene la palabra angustia, de angosto, angus, de algo que te oprime. ¿Cuántos se han sentido angustiados? Aquí estoy puros ángeles, aquí puros santos. Yo me he sentido angustiado muchas veces. Aquí tenemos no tan así como normal, no, pero sí. La angustia es una sensación que uno no la puede describir, pero puede describir la situación que la provoca. No es una sensación agradable. Pero aquí Cristo nos dice, huyan de la puerta angosta, sino dice, esfuércense a entrar por la puerta angosta. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor te pide eso? ¿Por qué el Señor te pide entrar por la puerta angosta? Es porque detrás de lo que es aparentemente angosto, para la parte humana, ¿cierto? Ahí es donde se esconde la bendición del Señor. Te voy a leer el texto donde dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Jesús dice que hay mucha gente que intenta entrar por la puerta angosta. La puerta angosta precisamente es Él, porque Jesús lo dice en otra ocasión, yo soy la puerta. No es que hay muchas puertas, Jesús es la puerta. Él mismo es una analogía, es un símil de su misma naturaleza. Y cuando habla de angosta, habla de sus normas altas, de las exigencias que tiene este evangelio. El que por mí entrare, dice, hallará pastos, alimentos, sustento, se va a nutrir. Jesús lo que está diciendo en otras palabras es que te esfuerces a entrar en comunión con Él. Hoy día hay mucha gente que le es fácil relacionarse con sus líderes, con una iglesia, con una institución, pero eso no es tener una vida cristiana. La comunión con el Señor es otra cosa. Por eso dice el texto, esforzaos a entrar por la puerta angosta que es Él. Y nadie quiere realmente, si tuviesen todas las cartas sobre la mesa, tener comunión con ese Cristo que estuvo en el tiempo de los apóstoles. Yo he visto muchas películas de Jesús, por supuesto es ciencia y es ficción, solamente en la eternidad vamos a saber cómo era Él, pero sí las Escrituras hablan del carácter y la personalidad de Cristo, y déjeme decirle que muchos de nosotros no quisiésemos haber sido uno de los 12 discípulos, porque Jesús tenía un carácter y un genio único, porque era el perfecto Adán, dice Pablo. Cuando nosotros nos enojamos, pecamos. Jesús se enojó, pero no pecó. Entonces, cuando esos hombres seguían a Cristo, Cristo iba corriendo delante de ellos, espiritualmente y físicamente hablando, los discípulos, ¿cuál era la actitud de ellos? La primera escena que se nos viene a la mente, Jesús orando en el huerto. ¿Qué hacían los discípulos?
Dormían. Y los criticamos. Nos damos el derecho de criticar a los discípulos. Y yo creo que nosotros estamos muchas veces en la misma condición. Dormimos. Un estado de reposo, de relajo. Claro, con los años, estos textos en los evangelios se escribieron después de que esos apóstoles murieron, por respeto a ellos. No iba a ser muy decoroso de que anduviese circulando el evangelio y dijese, mire, el pastor Pedro y el pastor fulano se durmieron en el huerto mientras Jesús le daba una paliza. Esos evangelios se escribieron después de que esos apóstoles murieron. Y Dios ha tenido misericordia con muchos de nosotros que no lleguen a oídos nuestros muchas de las cosas que se dicen en el mundo espiritual. Porque quiero insistir en eso. Porque para mí es irrelevante lo que se diga de mí en el aspecto secular o humano. Pero sí lo que se dice en el mundo espiritual. Y tú tienes que entender eso. Y aquí vuelvo al concepto de delante. Cuando tú vas a la oración, vas al ayuno, al retiro, y te encierras como Jesús dijo en el cuarto de oración, y cerrada la puerta, que quiere decir que tiene que haber privacidad entre lo que tú oras y le dices al Señor, es ahí cuando en el mundo espiritual sucede, como hoy día lo explicaba anoche, sucede lo que le sucedió a estos hombres que intentaron expulsar demonios. Los demonios hablaron. ¿Y qué dijeron? Conocemos a Jesús, conocemos a Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Así que hazte una idea, en el mundo espiritual nos conocen, te conocen. Sabes si oras, sabes si eres comprometido y todo ese tipo de cosas. Y ahí viene el miedo de que mucha gente no quiere entrar en eso, porque yo he visto muchos casos que personas que han sido avergonzadas. Por eso, hermano, esta palabra, yo quiero que tú tomes esta palabra. Si quieres avanzar, firme ahí adelante. Estos son conceptos de la fe, conceptos de la Escritura que te hacen tener un valor en ti mismo como persona. Dos textos nos quedan y luego vamos a pasar a orar. Primera de Crónicas 28:20. Palabra de David a su hijo Salomón, antes de morir. Primera de Crónicas 28:20, Antiguo Testamento. Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 20. Palabras del rey David a su hijo Salomón. David ya estaba por morir. Dice Primera de Crónicas 28:20. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate. Y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes la obra, toda la obra, para el servicio de la casa de Jehová. Aquí al menos hay 7 puntos que rápidamente quiero resaltar. El primero es, anímate y esfuérzate, de lo cual ya hemos hablado. Hemos hablado de esforzarnos. El animarnos viene más de la parte humana. Todos nosotros necesitamos y queremos que en el fondo alguien nos anime. Por eso tenemos contacto. Hoy día las redes sociales para eso nos sirven. Pero incluso hasta eso puede ser un arma de doble filo. Pero nosotros buscamos relacionarnos con alguien porque el que alguien te anime te da valor. Tú ya tienes valor. Yo no necesito que alguien venga a animarme. Pero sí pone una cuota de algo agradable que alguien te diga, sigue adelante. Estoy contigo, te oro por ti, a la distancia, quiero que sepas que estoy contigo. Eso te da ánimo. Pero hay mucha gente que dice, no, si yo no necesito. Yo me encuentro con mucha gente que dice, no, yo no necesito de nada, yo solo. Pero eso es una mentira. Dios nos hizo con esa capacidad de relacionarnos. Y usted debe comprometerse de ser un instrumento para animar a otros hermanos. No provocar desánimo. Provocar desánimo es muy fácil. Yo le puedo contar problemas, penuria, le puedo contar un montón de cosas y usted se puede ir de aquí desanimado. Es fácil desanimar a alguien, pero es difícil animar a alguien. ¿Cuántas veces usted ha ido con la intención de animar a alguien y a veces usted sale desanimado? No, si voy a ir a animar a mi pariente y al final usted sale con ganas de pegarle. Usted sale frustrado, sale pero como los gatos engrifados cuando les quiere tirar agua.
Y usted queda frustrado, pero ¿por qué no lo pude ayudar? Porque el desánimo es una cuestión que es muy potente en el alma de la persona. Mira, una persona con desánimo emana tantas cosas malas que hasta en su mirada se percibe. Y después el que anda desanimado se aísla, nadie se quiere acercar a él. Potencial suicida, potencial psicópata. No te quiero hablar de eso, pero en psicología pastoral se habla de eso. David le dice a su hijo Salomón, anímate y esfuérzate. Es raro de que el rey David, que le heredó toda su fortuna a ese loco, le dice anímate. Yo si recibo esa cantidad de platal, no necesito que me digan que me animo, estoy esperando que el viejo muera y cobro el cheque. Pero había una razón sutil por lo cual David le dice a su hijo anímate. Y esa razón está leyendo Eclesiastés y Proverbios que escribió Salomón, donde él dijo, vanidades, vanidades, todo es vanidad. No me satisface toda la plata del oro y del mundo. Hay agua, hay un vacío en mí. Y de hecho ese vacío puso en entredicho la salvación del viejo Salomón, porque dice que siendo viejo le hizo altares, porque era medio enamorado Salomón. Dice que le hizo altares a todas sus novias, a todas sus pololas, como decimos en Chile. Tuvo una polola cananita, no importa mi amor, le hago un altar a su Dios. Hizo un altar enfrente del templo de David, templos rivales. Ese es el problema de cuando nos metemos en relaciones que no agradan a Dios. Dice que le hizo también un altar a Quemos, dios abominable de los sidonios, que si tú lees la historia, hacían desde sacrificio humano para abajo. Y Salomón, siendo viejo, dice, inclinó su corazón a eso. Así que no es un tema tan fácil de decir, el hermano está desanimado, no, déjelo nomás, se le va a pasar. No cometa ese error de que si usted ve a alguien desanimado que solo se va a sanar. El pecado, la frustración y todo ese tipo de cosas no se sanan solos, tiene que tratarse. Y si usted muchas veces se siente desanimado, yo se lo voy a decir claro y directamente, usted no va a salir solo de eso. Yo no me considero una eminencia ni un paladín de la santidad ni del conocimiento, pero cuando me he sentido desanimado, he tenido que tener la suficiente valentía, despojarme de cobardía y acercarme a alguien y decir, así me siento, ayúdame, ora por mí. Porque si tú no logras hacer eso, te va a comer la soberbia, porque desde el desánimo a la soberbia hay un paso. Después esa gente no quiere recibir ayuda. ¿Qué dice? Anímate y esfuérzate. Primera de Crónicas 28:20. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Que es la parte difícil que todos nosotros tenemos, de ponernos a trabajar en las cosas de Dios. Y ponernos a trabajar en las cosas de Dios va más allá de hacer aseo en el templo, más allá de todo lo que es esto. La obra del Señor no está limitada a la parte litúrgica del culto. Tú haces la obra de Dios las 24 horas del día. Incluso muchas veces, cuando soñamos que predicamos. ¿A cuánto le ha pasado eso? Que están soñando y sueñan que predican. Yo muchas veces me pasó eso. O que de repente estás durmiendo y te despiertas con la necesidad de orar por alguien. Y no es que tú seas súper espiritual, no, Dios te está diciendo, oye, muévete, haz la obra. Es lo que Pablo le dice a Timoteo, haz la obra de evangelista. Porque no es que Dios necesite de nosotros, sino que Dios comparte su obra con nosotros. Y eso es lo que Salomón escucha de su padre David. Después de decirle que se anime y que se esfuerce, le dice, manos a la obra. Tus manos, que representan la movilidad, la ductilidad, o sea, tú le das forma a las cosas de Dios. Y eso es tremendo, es terrible pensar de que Dios comparte contigo su llamado. Dice, con manos a la obra, no temas ni desmayes. Su padre vuelve a insistir en el corazón del joven Salomón, porque era su papá, el papá lo conoce. Él iba a morir, pero sabía que el corazón del joven Salomón iba a heredar un reino, que él no transpiró una sola gota de sudor, pero que el corazón de él había áreas que él no podía gobernar. Una de esas era, dice, no temas ni desmayes. Dios sabe aquellas cosas que yo tengo temor y de las que puedo desmayar. David representa la voz de Dios, ese dulce cantor de Israel, hablando a mi corazón, siempre diciéndome, Hernán, no temas ni desmayes. Porque cada día que me levanto, no puedo dar dado por
victoria, un día que aún no se ha desarrollado. Sí puedo cantar, dar loores al Señor por el día que ya pasó, porque puedo cerrar el ciclo y decir, tú me has ayudado a vencer este día. Pero el día de mañana usted no se puede parar en la cama y decir, Señor, claro, simbólicamente resulta hermoso y lindo, pero el hecho es de que en el campo de batalla se ve efectivamente su nivel de valentía. Y eso es lo que David le dice a Salomón. No temas ni desmayes. ¿Y la razón cuál es? Porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Esa es la razón principal y hay mucha gente que le cuesta entender. Que Dios está con nosotros. Jesús lo vuelve a decir. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero hay mucha gente que parece que eso no le satisface. Me dice, pastor, yo quiero una evidencia más palpable de que Dios realmente está conmigo. Mucha gente dice, yo creo que Dios no está conmigo porque no me va bien en nada. Y volvemos al punto anterior. El que muchas veces las cosas no salgan como queremos, no quiere decir que Dios nos haya abandonado. Es precisamente por donde Dios quiere que transitemos, que le mostremos lealtad y fidelidad, a pesar de que las cosas no vayan bien. Yo te pudiese decir ahora, aunque no es el momento ni la oportunidad, pero de un 100% de las cosas que yo me he propuesto en mi corazón, te lo puedo decir con certeza, 99,9% no han sido como yo he querido. Pero aquí estoy, sirviendo al Señor. Y que me duele, me duele. No me paro delante de usted diciendo, oh, qué feliz. No, duele, porque uno humanamente tiene expectativas, tiene proyecciones, un montón de cosas. Pero cuando Dios no te da la oportunidad, no puedes quedarte llorando en el altar y quejándote. Simplemente tienes que decir, Señor, yo te sigo. Como el viejo Abraham dice que salió sin saber a dónde iba. Nadie quiere seguir a Dios sin esas garantías. Todos quieren servir a Dios con el plano de destino. Pero el padre de la fe, Abraham, dice que salió sin saber a dónde iba. Pero igual era medio desobediente. Dice que agarró al papá, a Taré. ¿Cuál fue la consecuencia? El viejo murió en el camino, dice. Lo enterró, dice a Taré, en el camino. Porque la orden era para él y su esposa y su familia. A veces nosotros involucramos a gente de nuestro entorno en conceptos de la fe, que Dios no nos llamó a hacerlo. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué dice? Dios estará contigo, Él no te dejará, ni te desamparará. La palabra desamparo viene de mano con el no desmayar. David es claro con su hijo, le dice, Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Y ese compromiso sigue vigente. Dios sigue vigente en comprometerse con nosotros. ¿Qué dice el texto? Hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y aquí viene lo importante. Dios nos llamó a edificar en conjunto todos la misma cosa. Este texto que te estoy hablando, Pedro lo resume en una de sus cartas donde dice, edificados como piedras vivas, como casa espiritual. Usted es una piedra viva. Piedra viva significa de importancia, de relevancia. Una piedra no tiene vida, una piedra no te va a hablar. Es un concepto literario. Piedra viva significa de importancia. Cada uno de nosotros es importante en este edificio. Y usted dirá, pero ¿y el hermano? Sí, también él. Ah, y el otro que está también. Pero ¿y ese otro? También es importante. Aunque no nos gusten, a nosotros nos gustaría eliminar a algunas personas de los designios de Dios. Ah, me cae mal el Carlito, lo voy a eliminar ahí. No, pero no es así. Pedro dice que somos piedras vivas y debemos edificarnos unos a otros. Y es lo que David le dice a su hijo. Hasta que acabes, Él no te dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Aquí está el núcleo del pecado de Salomón. Porque mucha gente dice, ¿en qué pecó Salomón? En esto pecó. Porque su padre antes de morir le dice claramente por qué él había heredado el trono, para terminar la casa del Señor. David, Dios no le permitió hacer el templo, porque David era un hombre de guerra. Y le dijo, tu hijo va a construir. David durante su reinado de 40 años juntó todo, el oro, la plata, el mármol, la madera, todo. Y su hijo tenía que hacerlo. Y su hijo efectivamente lo hizo. Pero, como te dije en delante, terminó construyendo otros altares, otros templos para otras deidades. O sea, como decimos en el español actual, jugaba para muchos equipos. Y es lo que pasa hoy día con muchos cristianos. Y ya que estamos en confianza y me están escuchando atentamente, un cristiano tiene que leer la Biblia y nutrirse de la Biblia.
Nada de tontera de andar leyendo el libro de Mormón, ni libro adventista, ni testigos de Jehová, el Corán. No, si lo hago para tener más cultura, dicen uno. Y después andan totalmente extraviados y perdidos. Por eso es importante de que, como compartía yo con el pastor Barreto, yo como pastor tengo eso, de que voy a las casas de los hermanos y antes de mirar lo que hay en la olla, voy a mirar lo que leen. Como decía en el campamento con los jóvenes. Si te pasas leyendo el Crónica, no sé si aquí todavía existe ese diario, yo me recuerdo que en los años que yo vivía acá existía ese diario, sangriento por lo demás y terrible. Con portada fabulosa, atrapamos al bombero, decían. Y una jaula y no había nada dentro. Pero para despertar la curiosidad de la gente, y la gente inventa fantasía y boberías. Entonces hoy día el cristiano, Salmo 119, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Esta es tu ley, esto te nutre, esto es lo único para ti. Pero hoy día hay gente que no, hay gente que juega en el filo de lo sobrenatural. Yo he ido a casa de hermanos, no aquí para que no se asusten y me pidan los nombres después, en Chile, he ido a casa de hermanos que no sé, tú ves sus libros y carta astral, viajes astrales, cómo cultivar marihuana, contactos con ovni y puras cuestiones raras, po. Y después los hermanos por eso son unas piedras aquí, nos dan gloria a Dios, nos alaban a Dios, nos bendicen a Dios, porque tienen el corazón lleno de porquería. Si esa es la razón. David le dice a Salomón su hijo, hasta que acabes toda la obra de la casa de Dios. Y esa es la parte que yo no te la puedo explicar, tú la tienes que ver con Dios. ¿Cuál es tu parte en esta obra? ¿Para qué Dios te llamó a congregarte? Tú tienes que definirlo, orar y decir, Señor, ¿qué tengo que hacer en tu obra? ¿Qué es lo que yo tengo que aportar? Y no te estoy hablando de tocar un instrumento, sentarte o hacer el aseo, no, te hablo de la parte espiritual. Tiene que haber algo que te identifique con el trabajo que Dios te mandó a hacer, porque Jesús a los 12 discípulos los comisiona y les da trabajos específicos sobre el mundo espiritual y sobre el mundo terrenal. Porque cuando le dice, hollarán serpientes, pisarán escorpiones, no se refería de que ellos literalmente iban a andar juntando serpientes y escorpiones, se hace referencia a la fuerza de las potestades del mundo espiritual. Y hoy día es lo mismo, el verdadero cristiano, escúchalo bien, el verdadero cristiano tiene y recibe autoridad sobre el mundo espiritual. No puede ser de que a mí me pasa. Yo he tenido discusiones con muchas de mis ovejas. Me llaman por teléfono, pastor, venga a orar por fulano. Yo le digo, ¿y usted no puede ir? No, es que usted es el pastor. Bueno, pero ¿y qué es lo que haces tú? Y me enojo, me sale el viejo hombre de repente. ¿Por qué me llamas? ¿Por qué no puedes ir tú? Es que, pastor, no estoy en condiciones, dice. No oro hace 6 meses. Dan ganas de abofetear al hermano. Y me llama a mí, no, usted es el siervo, usted es el pastor, usted es el ungido, es su deber, es su responsabilidad. Ya está bien, lo entiendo, pero usted deja esperando a esa persona. Usted no puede orar, no puede imponer manos. ¿Acaso la unción está solamente sobre mí? Y ese es el problema del pueblo cristiano. La gente descansa sobre sus líderes y la gente no está haciendo el trabajo de la obra del Señor. Tú debes vivir, tu copa debe estar llena de aceite y de unción fresco y renovado, para que cuando surja la necesidad en tu trabajo, en tu familia, en tu entorno, tú hagas lo que Dios te ha mandado hacer. Sea orar por un enfermo, sea dar una palabra de unción, sea lo que sea, tú seas un representante del Evangelio. Yo sé, eso es lo que está pasando hoy día en el pueblo de Dios, que el cristiano no está siendo fogueado en esa área. Dice el último versículo, Hebreos 6:10, y con eso luego pasamos aquí al altar a orar, el que tenga una necesidad real de que quiera seguir firme y adelante en las cosas del Señor, como esta palabra lo ha hablado. Hebreos capítulo 6, verso 10. Busque su Biblia, Hebreos está casi llegando al final de los textos del Nuevo Testamento. Un poquito antes de Pedro. Hebreos capítulo 6, verso 10. Hebreos 6, 10. Dice el texto de Hebreos 6, 10. Yo lo tengo marcado aquí en mi Biblia. Mírenlo. Bueno, mi Biblia está marcada por todos lados. Y cada vez que me da la gana de acusar a Dios, leo este versículo. Porque nosotros igual a veces queremos acusar a Dios. Pero veo que ustedes son muy santos, puros y castos. No creo que hagan eso. Pero yo lo he hecho.
Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, sirviendo y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Libro de los Hebreos 6:10. Primero dice, porque Dios no es injusto. Oh, pastor, yo nunca he dicho eso. ¿Cuántas veces hemos dicho, ¿por qué permite esto, Señor? ¿Por qué me permitiste nacer? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Eso de por qué, la palabra por qué es un cuestionamiento. Y aquí dice el texto que Dios no es injusto. Injusto es lo contrario a justo. Y todos quisiésemos que Dios nos tratase justamente. Y de hecho Dios nos trata justamente. Y más aún la Biblia dice que si Dios nos pagara conforme a nuestras iniquidades, nadie estaría en pie. Así es que Dios no solamente nos trata con justicia y justamente, sino que a eso le da una cuota de misericordia. Porque yo me paro delante de ustedes con absoluta certeza de que si Dios me pagase justamente como debiera pagarme, hace rato ya hubiese dejado de existir. Así de sencillo. Entonces el texto de Hebreos 6:10 dice que Dios no es injusto. No podemos llegar ante Dios con una oración o con una actitud de cuestionamiento de decir, Señor, ¿por qué lo permitiste? Ahora, no es malo que lo preguntemos, sino como pregunta incriminatoria, como atribuyendo que los designios de Dios nos perjudican. Y eso nos deriva en otro problema, que vamos a la oración con una mala actitud. De hecho, hay un movimiento en el mundo teológico que ha distorsionado ese concepto que se dice que la fe mueve la mano de Dios. ¿Puede tu fe, miserable? No voy a hablar de ustedes, de mí, para que usted no se ofenda. ¿Puede mi fe, Hernán Toledo, un gusano miserable, atribuir que mi fe va a mover la mano de Dios? Si la Biblia dice que ni aun en sus ángeles confía. Por eso te digo, la distorsión de los conceptos de la palabra muchas veces nos llevan a decir cuestiones que no tienen sustento escritural. Dice que Dios no es injusto. O sea, todas las cosas que suceden en tu vida, todas, absolutamente todas, son producto de la justicia de Dios. Y usted dice, pero pastor, yo sé que me pasó tiempo atrás también. Pero pastor, yo no tuve nada que ver también. Muchas veces nos suceden cosas no provocadas por nosotros, sino por terceros, que son injustas. Mira, te lo voy a explicar. Este tema es difícil, pero te voy a dejar con el gusto y en junio tal vez te lo explico de nuevo. Hay muchas cosas que suceden en la voluntad de Dios. Él no es autor de ellas, pero las permite. Porque Él es soberano. Él no es autor de mal, dice la Biblia, pero las permite. Y si las permite es por algo. Con eso te dejo, con la duda, para que después busques, indagues en tu corazón. Y tengas esa paz en tu corazón, que todas las cosas malas que han pasado, Él nunca salieron del corazón de Dios. Todas las cosas que yo he vivido, que me han provocado heridas, que yo he llorado noches, y que tú también has sufrido también. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, ¿por qué tú lo hiciste? No, Dios no tiene nada que ver. Pero sí las permitió, y si las permitió es por algo. Jesús, el ejemplo más fresco, en el huerto de Getsemaní, lloraba de manera terrible. Varón de dolores, vio Isaías, experimentado en quebranto. Yo quiero ser como Cristo, dicen algunos. Cara dura. Ni siquiera leen Isaías 53, donde dice que es varón experimentado en dolores. No, yo quiero ser como Cristo. Léete Isaías 53. Varón experimentado en dolores, experimentado en quebranto. Huimos de eso y decimos que queremos ser como Cristo. En el huerto Jesús ora esa oración terrible. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y lo que quería la voluntad de Dios era precisamente que Él muriese. Ninguno de nosotros ha pasado por esa experiencia. Que Dios te dé el día y la fecha, la hora en la cual vas a morir y cómo vas a morir. Y a Jesús no le atormentaba tanto el hecho de cómo iba a morir, sino que los locos que Él eligió, los 12, le dijeron, te vamos a seguir y vamos a hacerte fieles. Y el dolor más grande de Cristo en la cruz no fue que precisamente lo hayan clavado y abofeteado y escupido y todo lo que relatan los 4 evangelios,
Lo peor fue que cuando él estaba en la cruz, dice que sus discípulos ya en el huerto le dejaron solo. Esa cuestión, hermano, que cuando alguien te dice voy a estar contigo y después te deja, esa cuestión es lo más desastroso para el ser humano. Y no creas que si Cristo no pudo soportar eso, menos lo vas a soportar tú. Eso fue lo más triste, lo más humillante para Jesús. ¿Cuánta gente hoy día se para y le dice, Señor, yo te voy a ser fiel, voy a estar contigo? Igual que los discípulos. Se van, lo dejan tirado. Por eso, hermano, hoy día el compromiso de lo cual te he hablado esta palabra, este compromiso de servir fiel a Dios, es a toda prueba, a toda circunstancia. Dice que Dios no es injusto para olvidar. Aquí va otro palo. Señor, tanto tiempo que te estoy ayudando, como que el Señor se olvidó de mí. Dios no se olvida de nada de las cosas que nosotros hemos hecho y que le pidamos, incluso que anhelemos. Pero muchas veces nuestra actitud es acusar a Dios de que Él se olvida. Yo he hecho oraciones por años. De hecho, yo he hecho oraciones aquí. Este templo, muchos de ustedes, yo estuve antes de que el templo se construyera aquí. Tengo fotos de cuando se estaban haciendo los cimientos. Y yo he orado por cosas que están en mi corazón de hace más de 25, 30 años que Dios aún no cumple. Y tal vez tenga que orar 30 años más y me vaya a la gloria y al cielo, pero aún así, como soy curioso, le voy a preguntar allá por qué no me respondió. Pero no lo voy a acusar de que, Señor, te olvidaste. No sé si me explico. Porque Él es soberano. Soberano quiere decir regente. Un rey es soberano, hace lo que Él quiere. Los sistemas de gobierno que nosotros tenemos hoy día son a la inversa. Democracia, demos, pueblo, kratos, gobierno, gobierna el pueblo, o sea, la gente que hace lo que quiere. Pero Él es nuestro rey, nosotros somos sus súbditos. Y agachamos la cabeza delante de Él. Y esa es la actitud que cuesta que la gente tenga. Cuesta que la gente entienda de que somos súbditos del rey. Le debemos lealtad a Él en todo momento y en toda circunstancia. Dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, vuestro trabajo. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, yo te he servido, Señor, oro, Señor, hago esto, lo otro? Dios no se olvida de eso, mis hermanos. Dios nunca se va a olvidar de todo lo que nosotros hemos hecho, sea en tiempo, sea en dinero, sea en esfuerzo, sea en todo, Dios no se olvida. Todo va anotado ahí en un registro divino, sea para bien o para mal. Todo va ahí anotado. Dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, y aquí dice, y el trabajo de amor. Yo lo tengo marcado en mi Biblia, Hebreos 6:10. Y el trabajo de amor. ¿Qué es el trabajo de amor? No trabajar en el amor, ni para el amor, sino trabajo de amor. Porque cuando hay amor en tu corazón, ese amor te hace trabajar. No te voy a describir lo que es el amor, pero lee 1 Corintios 13. Tiene 17 cualidades el amor. No se irrita, no guarda rencor, no se goza en la maldad, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. No te lo voy a leer todo, pero tú lo has leído y lo puedes leer con detenimiento en tu casa. Son 17 pilares que tiene el concepto del amor. Y basta que te falte uno de ellos para cojear. Yo una vez dije, Señor, yo sé, el amor, esto, lo otro, y estoy cumpliendo con todo, pero me faltaba eso de todo lo espera. Y decía, Señor, es difícil, es difícil. Por eso te digo, el mundo, el concepto que tiene el mundo del amor es una cuestión absurda e irreal. Cuando tú amas a alguien, dice que todo lo esperas. O sea, el tiempo es una cuestión irrelevante para ti. No trasciende lo que hay en tu corazón. No quiero detenerme en eso, pero lo puedes leer en tu casa con tranquilidad. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. El amar a Dios es lo principal en tu vida y en mi vida, mis estimados hermanos. Hay muchas iglesias que, si juzgamos externamente, se pueden ir al cielo por sus obras de caridad, pero nadie va a entrar al cielo por obra de caridad. Dice que no somos salvos por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, mire cuánto hice y Dios tiene la obligación de recibirme en su santa gloria. No, dice el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre.
Cada vez que el pastor o alguien te pida tu tiempo o algo para hacer para la obra de Dios, tú lo haces para Dios mismo. Yo empecé limpiando el baño de mi iglesia. Y lo creas o no, sigo limpiando el baño de mi iglesia. Puedo ser obispo, vicepresidente, enseñar y tener un montón de currículum, pero cada vez que limpio el baño de mi iglesia, me dignifica más que estar parado en un templo. ¿Por qué? Porque después me siento en una silla, esperando que los hermanos lleguen. Yo llego 2 horas antes, limpio el baño, perfumo los asientos, pongo todo y me siento y llegan los hermanos. Como muchos llegan atrasados y dicen, oh, qué rico olor, dice, está todo limpiecito. Y piensan que un ángel vino a limpiar. No, ellos tendrían que venir, pero lo hago yo. Pero dejo un ambiente donde ellos dicen, qué agradable es estar aquí. No sé si con ese sencillo ejemplo te pongo eso en tu corazón. Si yo no hiciera eso, bueno, lo hago porque lo siento y me gusta. Pero si yo no hiciera eso, la actitud de la gente, ¿cuál sería? Llega al templo, pasa la mano por la silla, ¿qué está sucio aquí? Y eso va a llevar a la gente a pecar. ¿Quién hace el aseo? No vino, miren, cara dura. Y eso va a una escala de calumnia y desagravio en contra de la gente. Entonces lo que te dice Hebreos 6:10 es que cuando tú haces un trabajo de amor hacia su nombre, tú no haces las cosas por la gente, tú lo haces porque amas a Dios, te comprometes con Dios. Te pones al servicio del líder que está por delante y le dice, pastor, ¿en qué puedo ayudar? Cuesta encontrar ese tipo de gente. Cuesta encontrar ese tipo de gente, pero yo espero que ustedes en su corazón nazca ese deseo, como dice Hebreos 6:10. De hecho, creo que lo están leyendo ahí. Hebreos 6:10. Y el trabajo de amor lo dice. Usted ahora dígale, Señor, yo quiero estar en este negocio. Que tu amor esté en mí. Porque tú puedes hacer muchas cosas, pero si no está el amor de Dios, esa cuestión no va a tener ninguna implicancia en las cosas que vienen por delante. Dice, y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y con esto terminamos. ¿Qué es servir a los santos? El concepto de servir viene de la cultura romana, donde la servidumbre era normal. Hoy día no es normal la servidumbre. De hecho, está condenada por todos los derechos humanos de muchas naciones. La servidumbre es cuando tú te apropias de la vida de otra persona y lo haces tu esclavo. En la antigüedad, los que eran señores y amos tenían esclavos. Y de hecho, la arqueología lo prueba. Moría el amo, mataban a todos los esclavos para que ellos creían que en el más allá los esclavos tenían que seguir sirviéndole. Hace un tiempo atrás encontraron la tumba de un señor de la época, tenía 300 sirvientes. Murió el dueño, mataron a los 300 tipos y lo echaron a todos en el foso porque ellos pensaban que en el más allá el tipo también tenía que ser servido. Y ese concepto está hoy día en el mundo. Todos quieren ser servidos, bien atendidos. De hecho, los estamentos sociales están diseñados de esa manera. Hasta nos enojamos cuando no nos atienden bien en un supermercado o en un banco, porque nos consideramos dignos de ser atendidos de acuerdo a nuestro estatus. Y a veces vamos con esa actitud delante del Señor. Señor, respóndeme. Ahora ya te estoy invocando, mira mi ayuno y todas las cosas que he hecho para llamar tu atención. Y Dios mira y dice, ¿qué? Mira ese gusano de allá, dice. David dijo, porque David utiliza esa palabra, que él era un gusano para Dios. Eso está en el libro de Primera de Reyes y de Samuel. Esa actitud altanera, esa actitud de superioridad que nos quita realmente de la posición en la que estamos. Como dice el texto, servir a los santos. Mi actitud es servirte. Jesús lo ejemplifica horas antes de morir. Y lo más triste, el otro día, a pesar de que soy un buen lector de la Biblia, pues no sé si usted ha leído por lo menos una vez en su vida toda la Biblia, hágalo. Va a sacar un buen provecho de eso. Pero el otro día me topé con un detalle, tantas veces que predico de Lucas, cuando Jesús estaba lavando los pies de su discípulo, me di cuenta de un detalle. Bueno, como usted, yo sé que es muy sabio y pulcro y erudito, tal vez ya lo sabía, pero yo no lo sabía. Me di cuenta que a Jesús no le lavaron los discípulos los pies. Jesús se los lavó a todos, pero ninguno le lavó los pies a Jesús. Hoy día para nosotros tener los pies limpios es una cuestión cultural porque usamos zapatos, media o calcetines como le decimos nosotros.
nos cuidamos bien los pies, ¿cierto? Las uñitas recortadas. Retrocede 2000 años atrás donde no habían zapatos y ni alicate o corta uña, como decimos nosotros, no había nada de eso. Los pies de esos tipos deben haber sido no haber sido precisamente algo precioso agarrar los pies de esos tipos. Imagínate los pies de Pedro. Yo no quiero imaginarme esa escena. De Judas, de Mateo. Y Jesús dice que le lava los pies porque los que servían, cuando llegaban los amos después de su jornada, lavarle los pies con un lavatorio, un lebrillo, una palangana, como dicen ustedes, para que le masajara los pies con agua tibia y cosas florales. Y el lavatorio de pie era un rito obligado para las visitas. Usted ya sabe de eso. Es un asunto de higiene. Y si tú lees el texto y marcas fechas y horarios, esa misma noche Jesús hace la Santa Cena, el lavatorio de pies, van al huerto de Getsemaní y a las 3 de la mañana ya empieza la golpiza y la paliza para llevárselo a 6 juicios, 3 de los romanos y 3 de los judíos, en cuestión de horas. Y esos son detalles que el otro día yo miraba, Jesús se fue a la cruz con los pies sucios. Y desnudo además. En los cuadros y en las películas lo pintan con un taparrabo ahí medio pudoroso, pero la crucifixión, hermano, era desnudo, porque la idea era esa, avergonzar a los judíos. Porque los judíos tenían en el prepucio la circuncisión, el pacto, el símbolo de que Dios los cuidaba. Y la idea de la crucifixión era burlarse de ellos. Mira, ahí hay un judío. ¿A dónde está el Dios? El que lo cuida, el que lo protege. Póngase de pie y vamos a orar. Firme y adelante. Yo sé que aquí hubieron muchos conceptos que son difíciles, pero el deseo mío es que tú puedas decir, Señor, yo quiero seguir firme y adelante en este camino de la fe. Ser un cristiano que dé fruto, un cristiano comprometido, como hemos leído estos 4 pasajes bíblicos, en Isaías, en Lucas, en Crónicas, y el último que leímos en Hebreos, que los 4 nos hablan de estos conceptos de estar firme y adelante en los caminos del Señor. Yo me gustaría que si alguien quisiese realmente orar, y de hecho me gustaría orar por ustedes, porque ya esta es mi última reunión oficial con ustedes, orar por ustedes y con la pastora Gladys, bendecir sus vidas. Mi deseo es de que todo lo que venga por delante, aquí como congregación central, aquí en Carapeguá y en todos los lugares donde tenemos puntos de reunión, junto al pastor Barreto y su esposa, se levante un remanente de gente fiel. No cantidades, basta uno. Dios, el plan de Dios en la Escritura siempre se echó a andar con un solo hombre. Dios llamó a Noé, uno. Llamó a Abraham, uno. Llamó a Jeremías, llamó a Isaías, eran solos. Y aquí hay más de uno. Un hombre, una mujer que encienda el fuego de Dios en su corazón y quiera seguir firme la obra del Señor, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Me gustaría que incline su rostro. Si alguien tiene la necesidad de pasar aquí al altar, puede hacerlo con confianza. Si alguien necesita, dice, pastor, yo necesito, usted se arrodilla aquí en este altar. Puede orar por alguien, también puede orar por alguien que no esté presente. Si alguien tiene una petición personal, no es necesario que la mencione, simplemente usted dice desde su lugar, yo necesito que se ore por esta persona. Yo no sé si hay alguien que tenga una petición personal o por alguien, sea de enfermedad, sea de que esté en alguna circunstancia. Yo tengo una, no la voy a mencionar porque es personal, pero tengo una y quiero que ore por esa petición. Entonces, llegando a Chile voy a tener que enfrentarme a esa situación dura y difícil, pero le pido al Señor que me ayude y me dé la fuerza. Yo no sé si alguien tiene una petición. Ok, ahí por Claudia tiene una petición. ¿Usted también su nombre? Por Marcos, su petición personal. Por mi hermano también. Si quiere pasar adelante no hay problema, aquí para hablar por ustedes. Claudia, si quiere, Marcos. Si alguien más tiene una petición personal. Esta palabra guárdala en su corazón, firme y adelante. Si usted dice, Señor, yo quiero mantenerme en los caminos del Señor, así que Dios te va a dar la gracia y la unción. Pase con confianza, rodillas, tome su lugar. Es usted y Dios en este momento. Tome un momento de oración. Antes de empezar esta semana, usted comience en el altar del Señor. Yo le puedo asegurar que Dios va a tomar el rumbo de su vida. No tenga miedo, no tenga temor. Pero esta palabra le mantiene firme en su corazón para decirle, Señor, ayúdame. Voy a pedirle al obispo Juan, a la pastora Felicita y a la pastora Gladys, con aceite que tiene en su mano, que
pongan sobre sus manos aceite y pueden ungir a mis hermanos que están en el altar. Mientras tocamos una melodía que nuestros hermanos nos dirijan, vamos a orar en este momento por ellos. Ore con sinceridad en su corazón, presenta tu vida delante de Él. Vamos a imponer nuestras manos a los pastores, pastora Gladys, pastora Felicita, y oramos al Señor en esta noche.